Ok, pues chicos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Ya para terminar con lo que es nuestro día de trabajo, vamos a revisar el día de hoy lo que nos corresponde a lo que va a ser el sistema respiratorio. Entonces ya por ahí en las plataformas pueden encontrar la tarea, ya saben, es su esquema, es un resumen. El resumen no es más que de manera breve las funciones de lo que cada uno de los órganos hace, enfermedades y el cuidado de nuestro sistema del día de esta semana. Entonces, vamos con sistema respiratorio. Funciones. Funciones tenemos básicas dos. Entonces, estas dos son la que se encarga de ser una parte conductora y también de lo que es el intercambio de gases. Entonces, eso es como lo más importante. Dentro de este intercambio de gases, lo que va a hacer es alimentar, suministrar de oxígeno y también nos va a ayudar a eliminar el dióxido de carbono que estamos respirando. Y también otra parte importante, la fonación. La fonación, ¿qué es? La voz. Entonces, ahorita vamos a ir platicando como un poquito más de eso. ¿Cuáles van a ser las partes que van a conformar a lo que va a ser nuestro sistema? Sencillo, empezamos por la parte de arriba. Déjenme les quito esto, que no sé por qué salió. Ok, entonces vamos desde arriba, desde la nariz. Todo el sistema empieza desde la nariz. De la nariz va a llegar a lo que va a ser la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y finalmente lo que va a ser el pulmón, que es donde se alberga varios de sus órganos también. Entonces, la semana pasada hablábamos un poquito de lo que era el sistema digestivo. Si ustedes observan el esquema de lo que es sistema respiratorio, se asemeja un poco a lo que es el sistema digestivo. Entonces, tienen incluso muchos conductos en común, como cuáles, como lo que es la faringe, la laringe. Sin embargo, aquí la parte principal es la epiglotis. Si ustedes observan este segundo esquema, ahí tenemos a los dos sistemas contrapuestos, para que no vayamos a pensar como que pasa el aire y la comida por el mismo lugar, no. Aunque están muy pegaditos, cada uno tiene un conducto diferente del otro. Y bueno, empezando por la nariz. En el caso de la nariz, aquí tenemos muchas células sensibles. Somos capaces de detectar más o menos 10,000 olores. Hay algunos que son mejores que otros. Y bueno, este órgano se deteriora con la edad. Las células se van muriendo como parte del envejecimiento de manera normal. Tenemos dos cavidades separadas por un tabique. Tenemos muchos vellitos en la nariz. Pero estos vellitos tienen una función. Yo sé que de pronto hay gente a la que le molesta o no le gusta cómo se ve. Estos vellitos como función tienen la de atrapar todas las bacterias, el polvo o lo que está a nuestro alrededor para ser como un filtro de aire. Entonces, yo sé que de pronto es molesto y algunos se los arrancan, pero no se vayan a quitar todos nada más. Otra cosa, nos avisa de intrusos en el cuerpo. ¿Quiénes son los intrusos? Por ejemplo, las bacterias. Cuando el moco cambia de color, significa que es porque tengo yo una bacteria. Por ejemplo, cuando nos sonamos y sale verde o sale amarillo, es porque hay bacterias y muy probablemente ya estamos teniendo una gripa. Otra cosa, en el caso de las mujeres, tenemos mejor el sistema respiratorio que los hombres. Y embarazadas todavía se hace muchísimo más agudo. Entonces, son capaces de detectar las mujeres aromas que a lo mejor la mayoría no percibe en ese momento. Y bueno, aquí datos importantes tengo dos. La pituitaria amarilla y lo que va a ser la pituitaria roja. En el caso de la roja, lo que hace es que esta se va a encargar de regular la temperatura del aire. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo inhalo, lo que va a hacer ahí es que va a regular la temperatura, si es muy fría o si es muy caliente. Y ya de ahí va a pasar a lo que va a ser mi segunda parte. Si observamos esta imagen antes de pasar a la segunda, todo ese hueco que yo tengo ahí va a ser lo que corresponde a la cavidad nasal y también a lo que va a ser la pituitaria roja. En la siguiente imagen, ahora sí, arriba yo tengo dos órganos. Uno de ellos es el bulbo olfatorio y por arribita tengo otro que es el nervio olfatorio. Aquí observando la imagen, la parte de abajo que se ven como vellitos, esa es la pituitaria amarilla. Ahí es donde todos los aromas que ustedes detecten, ahí se van a encontrar.
Y dato curioso, resulta que la lengua es de los pocos órganos, más bien es el único órgano que depende de otro órgano. Si ustedes no respiran, no saben nada. Realmente ustedes no saborean, ustedes comen aromas. Por eso es que cuando nos da gripa el clásico, no me sabe a nada la comida, porque más que nada es una cuestión de aromas. Pero bueno, vamos con el siguiente. Ya entró el aire por la nariz. Paso 2, va a pasar a lo que va a ser mi faringe. Continúa su camino y de ahí va a llegar a la parte número 3, que va a ser mi laringe. Lo que hace rato les decía, aunque están muy juntitos, sistema digestivo y sistema respiratorio, la epiglotis aquí tiene un papel importante. La epiglotis se cierra cuando como, precisamente para que mi aire no se vaya a mezclar con esa comida y yo me vaya a terminar ahogando. Entonces, se cierra y me pasa otro conducto, lo que va a ser el aire, que va a ser finalmente la faringe. Entonces, aquí dentro de lo que va a ser la laringe voy a encontrar otro dato, las cuerdas vocales. Esas son las que van a generar mi voz. Cada vez que yo hablo, todo el aire que sale de mi cuerpo es lo que da el timbre de mi voz. Entonces, hay gente que ya después de unos años no les gusta y pues, se operan las cuerdas vocales y pueden terminar con una voz súper femenina o una voz muy de macho, porque también se puede hacer. Y bueno, entonces, si alguna vez han jugado con globos de helio y se han pasado el helio, saben que la voz sale muy aguda, así como la ardillita. Eso es porque la velocidad a la que sale el aire es muy rápida, por eso nos hace esa voz tan aguda y tan chillona. Esa es la importancia de las cuerdas vocales. La imagen que estamos viendo ahí, esta como tapa que se ve, esa es la epiglotis. Y lo que se ve al fondo como una V, esas son las cuerdas vocales. Cada vez que yo hablo, esas cuerdas se abren o se cierran. Entonces, ahí es donde se genera mi voz. Obviamente aquí la epiglotis está levantada porque no estoy comiendo. En cuanto yo como, se activa y se baja para que no vaya a pasar por ahí la comida. Y bueno, sigue el paso del aire y va a llegar a lo que van a ser la tráquea. La tráquea va a ser este músculo. Observen la imagen. O sea, vean cómo se va a ver. Es como un tubo, como estas mangueras naranjas que usamos, bueno, que se usan para hacer conexiones de electricidad, más o menos así se asemeja. Entonces, esto es reforzado con bandas circulares, es flexible, se encuentra en el tórax, pero en el tórax se va a dividir en dos. Entonces, estas dos ramificaciones se van a conocer como bronquios y cada una de esas ramificaciones que yo voy a tener ahí van a ser los bronquiolos. Por ahí sigue pasando mi aire. Y finalmente va a llegar a lo que va a ser ahora sí la parte final de todo el sistema respiratorio, que son los alvéolos. En este caso, en los alvéolos es donde se hace este intercambio de gases. ¿Cuál es la función que tiene? Proporcionar oxígeno a lo que va a ser mi sangre y también lo que va a hacer es quitar el CO2 de la sangre. Entonces, esas son las partes principales de lo que van a ser mis alvéolos. Si ustedes observan el alvéolo, es como un racimo de uvas que se encuentra al final del bronquiolo. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es eso. Está cubierto por todo el sistema de venas y arterias que ya por ahí revisaron el sistema cardiovascular. Entonces, está cubierto por todo eso que trae sangre, pero imagínense los alvéolos en una capa tan delgadita que cuando esa vena pasa por encima, es como se hace el intercambio de este aire que ahorita iremos viendo. Entonces, ahí tienen la imagen de cómo se ve un alvéolo. Cada puntito negro es un alvéolo y lo que ven encima es el sistema de venas y vasos que lo está recubriendo. ¿Cómo se ve el alvéolo cuando yo lo parto? Así. Se ve como si estuviera hueco, porque ahí es donde se está generando todo el intercambio de gases. Entonces, si ustedes lo observan, se ve como hueco y toda la orillita es donde se va a hacer ese intercambio. Imagínense que esto tiene de grosor el tamaño de una célula. O sea, es una capa súper delgadita lo que va a tener mi alvéolo. Y bueno, ¿cómo va a funcionar entonces aquí? Si ustedes observan el alvéolo está hueco. Entonces, en ese hueco que ustedes van a ver ahí, es donde va a pasar este intercambio, que ahorita iremos definiendo. Entonces, todo esto de los alvéolos, los bronquios y los bronquiolos van a estar guardados en dos órganos.
que van a ser los pulmones, pulmón izquierdo y pulmón derecho. Entonces, ahí es donde se va a hacer todo este proceso. Entonces, los pulmones se van a encargar de resguardar todo esto que ya vimos, y aquí se va a llevar el ciclo respiratorio, que no es más que lo que hemos platicado. Se va a encargar de enriquecer de oxígeno a la sangre y de quitar el CO2 a la sangre. Otro dato, en el caso de los pulmones se conforman del lóbulo superior, lóbulo medio y de lo que va a ser el lóbulo inferior. Entonces, son las tres partes principales de un pulmón. Otro dato, resulta que los pulmones, a pesar de que tengo dos, siempre uno va a ser más grande que el otro. Si no recuerdo mal, el derecho es más grande que el izquierdo. Y ya para terminar, con los órganos, el diafragma, por debajo de los pulmones, yo voy a tener a lo que es el diafragma. El diafragma lo que hace es que le da el espacio precisamente al cuerpo y a los pulmones para que respiren. Entonces, cuando yo respiro, lo que hace es que se va a inflar y los pulmones se van a hacer chicos y al revés. Entonces, eso lo hace para generar el espacio para que los pulmones se puedan expandir o se pueden contraer. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? Cuando yo respiro, el diafragma se contrae y los pulmones se expanden. Cuando yo exhalo, los pulmones se retraen y entonces el diafragma se relaja o se hace más grande, como pudiéramos decirlo. Y bueno, ahora sí el intercambio de gases. Recuerden que yo tengo, en el caso del sistema cardiovascular, el corazón está alimentado por dos fuentes. Una vena que trae sangre de todo el cuerpo y la otra que trae sangre solamente de los pulmones. Entonces, en este caso, la sangre que llega directamente de los pulmones, ¿qué es lo que va a hacer? Llega la sangre del pulmón, llega a los alvéolos y dentro del alvéolo se va a ir metiendo lo que va a ser el oxígeno para regresar y salir por la vena pulmonar ya enriquecida con oxígeno. La sangre del pulmón es la única que trae oxígeno, la sangre que viene del cuerpo, no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si observan ustedes la imagen, lo que están viendo a un lado, esas células moraditas que se ven ahí, son las células del alvéolo. Lo que tienen a un lado es la vena que va pasando y a través de esta capa tan delgadita entra y sale el oxígeno. Entonces, lo que hace es que sale el oxígeno, deposita oxígeno y todo el CO2 que trae se lo va quitando. O sea, lo que yo respiro, cuando yo hago esto, el alvéolo lo que está haciendo es que lo está limpiando. Entonces, le está poniendo el oxígeno para que lo lleve a las partes del cuerpo en lo que yo lo voy a necesitar. Y bueno, enfermedades y otros casos para lo que va a ser el sistema respiratorio. Resulta que cuando nosotros estamos en el segundo mes de nacimiento, nuestro cuerpo se está cerrando. Todos tenemos esa cicatriz de cierre, que es esta de aquí de la nariz. Esta es una cicatriz que se forma al momento de nuestro nacimiento y todos la tenemos. Si en el segundo mes todo sale bien, se va a cerrar, pero si la mamá no se cuidó, si es por condición genética, alguna caída, etcétera, esta abertura no se va a cerrar y por lo tanto va a quedar abierta y me va a dar entonces como origen lo que es el labio leporino. El problema del labio leporino, si ustedes observan las imágenes, la imagen de abajo, es que como no se cierra bien el labio, tampoco se cierra el paladar. Entonces, esto se vuelve un problema para quienes sufren de esta condición porque el aire con la comida se mezclan. Entonces, al momento de que yo estoy comiendo, esa comida se puede ir por ese orificio, se va a la nariz y se va a ir por el sitio donde yo respiro. Obviamente esto se opera dependiendo de la gravedad, pero tiene solución. Entonces, de ese lado, pues no pasa nada. Y luego llegamos a lo que va a ser el enfisema pulmonar. Entonces, en el caso del enfisema pulmonar, pasa algo muy chistoso. A los que les gusta fumar, ese humo del cigarro tiene dos impactos, uno a nivel de boca. El aire que entra por la boca llega a una temperatura de más o menos de 80 grados centígrados, con filtro. Para esos que les gusta y dicen, ay, es que me gusta la marihuana porque hace menos daño, hace igual de daño que un cigarro normal. El detalle de fumar sin filtro es que imagínense, si el aire está pegando a más de 80 grados, ahora, ¿qué va a pasar cuando no traen filtro? Todavía es más fuerte.
Y este aire que yo estoy inhalando cuando estoy fumando el cigarro, no solo es por la nariz, también es por boca. Cuando llegue a los alvéolos, lo que va a hacer es que va a reventar ese alvéolo. Si ustedes observan la imagen, aquí perdón porque me equivoqué yo en la edición de imagen, por dentro se están rompiendo estas uniones de los alvéolos, entonces en lugar de ser uno, se va casi que se fusionar con el otro. Entonces el filtrado del aire se empieza a hacer complicado y eso es lo que hace que nos dé un enfisema. La imagen que ustedes ven ahí de los rayos X, esa mancha gris que se alcanza a ver, eso es el enfisema, es el cáncer de pulmón que ya se detectó. Entonces, se detecta a través de estas radiografías. Bueno, aquí ya no se alcanza a ver el alvéolo, pero bueno, es lo de menos. Y así es como se ven los pulmones de un fumador, que son los del lado derecho, contra los de un no fumador. Entonces, estos obviamente se ven negros porque no nada más adentro se están pues dañando los órganos, sino que el filtro que ustedes fuman no es suficiente. Cuando llegan los pulmones van a funcionar como un segundo filtro. Entonces, las cenizas que no se quedan en este filtro se van a quedar ahí, por eso toma esta coloración negra. Otro detalle o otra de las enfermedades es el asma. El asma, yo no sé si alguno de ustedes sufre de esta condición o conozca a alguien que padezca esta condición, pero esta puede ser transitoria. Transitoria me refiero a temporadas, por ejemplo, como primavera, y se desata principalmente por el polen que empieza a emerger en todos lados como inicio de la primavera, a los ácaros de la ropa, de la cama, al polen, perdón, al moho de los hongos, a los pelos de ciertos animalitos. Entonces, les digo, puede ser temporal o hay gente a la que ya está como condicionada a vivir con esto, pero bueno, ya son situaciones diferentes. Y finalmente, estas personas tienen que hacer uso de lo que va a ser un inhalador. Entonces, el inhalador lo que hace es que les ayuda a abrir lo que van a ser los bronquios para que puedan respirar de manera normal, porque estos se cierran precisamente por la alergia que hay que tienen respecto al ambiente. Y bueno, otra de las enfermedades, la bronquitis. Recuerden que los términos itis nos hablan de inflamación. Entonces, en este caso, bronquitis no es más que la inflamación de los bronquios. Y esto puede ser por algún virus del resfriado o la gripa. Viene diciembre, entonces hace mucho frío, estos virus, se bajan nuestras defensas si no nos estamos alimentando bien y estos empiezan a estar en todos los medios, alguien tose, alguien estornuda y ahí lo podemos contraer. Entonces, igual se cierra el bronquio, no es más que un poco de medicación y bueno, el bronquio regresa a su forma normal. Y la neumonía. La neumonía también, aquí el detalle, en la bronquitis se inflaman los bronquios, en la neumonía se inflaman los alvéolos. Bueno, más que inflamarse los alvéolos, como que les cambia la composición interna y dificultan la limpieza del aire, por eso cuesta mucho trabajo respirar. Esto también se da por virus, por bacterias o por hongos y también puede ser en temporada invernal. Y bueno, otro detalle, y ya con este cerramos, el enojo. Entonces, aunque no lo crean, el enojo también tiene que ver aquí. Cuando nosotros nos enojamos, por la razón que sea, lo que el cuerpo hace es que empezamos a respirar más rápido. Cuando se enojan empiezan con el... Obviamente lo que está haciendo el cuerpo es circular más sangre de lo normal, se nos sube la temperatura, o sea, de todo pasa en nuestro cuerpo. Entonces, no es como que le haga un daño, pero el enojo lo podemos controlar a través de la respiración. Si bien es cierto que cuando se enojan empiezan a respirar muy rápido y empiezan a sentir calor, si yo me relajo, si yo empiezo a respirar de manera lenta, calmo a todo mi sistema. Entonces, el golpe que le iba a dar el que me hizo enojar, ya no se lo voy a soltar. Entonces, el berrinche que le hice al novio, también yo lo voy a dejar por la paz. Entonces, respirar es una manera también de ayudar al sistema respiratorio cuando estamos muy acelerados o muy enojados. Y bueno, vamos con la parte final, que son higienes y cuidados. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro sistema respiratorio? Número 1, limpiando la nariz. Esto es importante, aunque no lo crean. Si ustedes limpian su nariz
de la mejor manera. No quiero decir que lleguen al grado de los lavados nasales, porque he visto gente que se muere por esos lavados, pero si por lo menos le dedican la limpieza a su nariz, van a evitar la entrada de bacterias. Y dos, incluso esto ayuda a que puedan dormir. Si nada más se fueron a dormir así porque sí, el acúmulo de sustancias que hay en la nariz puede generar, o es una de las cosas que genera que ronquen, porque como le está costando a la nariz pasar el aire, porque no se limpiaron la nariz, entonces puede ser una condición, aunque no es la única, mala posición, genética u obesidad. O sea, hay más, pero esa es una de tantas razones. Otra, la ventilación. La ventilación es muy importante, no solamente por el hecho de tener limpio mi sistema, sino porque además me va a ayudar a oxigenar y a una mejor concentración. Entonces, si por ejemplo ustedes están haciendo la tarea y tienen su cuarto todo cerrado, obviamente el aire que tienen ahí está caliente, a comparación de cuando abren la ventana, ya se está mezclando. Entonces, el aire caliente del cuarto se empieza a bajar de temperatura, les llega otro ambiente totalmente diferente, o resulta que si se fueron a una fiesta y hay humo, entonces esta es otra de las cosas que generan que necesitemos abrir las ventanas para que incluso no nos vayamos a ahogar. Que esto va con el punto 3, los gases y humos. Recuerden que, por ejemplo, en diciembre o en las zonas frías, a mucha gente le da por hacer como la fogatita interna en la casa. Y resulta que esto libera un gas, el monóxido de carbono, que al momento de que yo lo respiro, puede dañar mi sistema y lo colapsa y me muero. Entonces, es importante mantener por eso la ventilación. Obviamente, si hace frío no voy a dejar la ventana abierta con mi chimenea a un lado, pero significa que entonces tengo que tener el cuidado de apagar todo y cerrar bien mi ventana y de abrigarme bien para que de esta manera yo no me pueda enfermar y dañar a mi sistema. Y esto va con el número 4. Entonces, viene temporada invernal, la mejor manera en que yo lo puedo ayudar es abrigándome. Sí, la pituitaria roja, como dijimos, va a regular la temperatura, pero el hecho de que el aire sea muy frío y lo pueda regular a temperatura, que yo lo pueda respirar, no significa que lo va a poder hacer solo. Si yo no lo ayudo, por ejemplo, cubriéndome, incluso con bufandas, con una chamarra, entonces el aire va a ser muy frío y a mi cuerpo, a mi nariz, le va a costar trabajo que yo lo pueda inhalar. Entonces, por eso es la importancia de que se abriguen. Y finalmente, yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero no fumar. Entonces, eso también es otra manera en la que ustedes pueden cuidar lo que va a ser su sistema respiratorio. Yo sé que hay muchos a los que les cuesta trabajo, dicen, no, ya sé por vida, ¿no? Bueno, pues está bien, no les diré nada, pero en la medida de lo posible, entre menos puedan fumar, le hacen un favor a su sistema. Que obviamente este mundo es bien paradójico. Hay gente que ha fumado toda la vida y nunca le va a dar cáncer o nunca le dio cáncer. Y hay gente que ni siquiera fumaba a lo mejor y fue hasta fumador pasivo y le puede dar cáncer. O sea, al final de cuentas es un azar. Pero bueno, entonces, con esto llegamos a lo que es el fin de lo que es sistema respiratorio. Entonces, con esto agradezco su presencia y ahora sí, vamos a lo que va a ser la parte